Hemos estado nosotros, hermanos, estudiando este capítulo, ¿verdad? 2. Hemos estado aquí ya varias veces. Hay algunos temas que yo quiero tocar que conciernen nuestro tiempo de hoy. Vamos a leer este capítulo ahorita, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que el domingo pasado estuvimos hablando algo muy interesante, que también es un tema muy controversial por el sentido de que estamos rodeados de entre los católicos también, y ellos piensan un poquito distinto a lo que nosotros pensamos. Nosotros nos basamos en lo que dice la palabra del Señor y no en las tradiciones de los hombres, mas ellos se basan en las tradiciones de ellos. Y nosotros queremos justificar esta fe que ellos tienen, si ver si es cierto o si no es. Es un tema muy controversial, que a veces si uno no sabe lo que está hablando, mejor no es decir nada. Nos hemos dado cuenta que nos dimos una vueltecita en los evangelios. Estuve hablando yo con ustedes que estos 4 evangelios fueron, hermanos, dignos de poder estar aquí en este canón. Hay muchos otros evangelios que se puede decir que ellos tienen también, que no fueron tan populares, que no tuvieron esa popularidad que estos evangelios tienen. Estos fueron los evangelios, estos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron los evangelios que la iglesia primitiva abrazó para utilizarla en la enseñanza de la iglesia. Y el domingo pasado estuvimos hablando un tema controversial en este sentido, en el poder, si María tiene un poder de salvar. Estos son los temas que vamos a ver, que vimos, de contestar oraciones, que muchos se ponen a rezarle a ella pensando de que ella les va a contestar una oración, o aún hasta en hacer milagros. Esta pobre gente piensa ellos, ¿verdad?, que ella va a hacerles un milagro si ellos le rezan a ella, y de contestarle sus peticiones, y aún hasta han llegado al punto de decir que ella salva. Parece que fue el Papa Juan Pablo que fue y que dio esa declaración a esta iglesia de decir que ella puede salvar al lado de su hijo. Y por esto está algo peligroso, porque, hermanos, nosotros también podemos caer en ese error. Y el domingo antepasado, ¿verdad?, estuvimos hablando también del tema también que es muy controversial. El tema era el matrimonio. Y ahora, como ahora vemos hoy en estos días lo que el hombre ha hecho con ello, cómo ha desfigurado la institución que Dios ha establecido con el hombre y la mujer, cómo ahora ha sido desfigurado. Y usted pensará ahorita en esta mañana y dirá usted, bueno, esto no nos afecta a nosotros, ya sabemos esto. Bueno, hay algunos que no lo saben y necesitamos nosotros anunciarlo, lo que es correcto, lo que no es correcto. Esos fueron 2 temas muy controversiales, ¿verdad?, que nosotros podemos decir. Podemos rezarle a la Madre de Jesús y recibir una clase de salvación. Podemos aceptar esta clase de matrimonio que ahora se está aceptando y que aún hasta en las iglesias nuestras protestantes, ¿verdad?, también están recibiendo y aceptando y enseñando que está bien. Estas son cosas muy delicadas que yo quiero que ustedes sepan, porque nosotros no queremos caer en ese error. Y todo esto va en el contexto de este capítulo 2, porque se trata de una boda en Caná, y también se trata de que se ve también en el contexto la madre de Jesús y Jesús ahí. Pero no tan solo eso, sino que ella también le hace saber algo, y como que si es algo de pedirle que él haga como una orden. Y eso es lo que estuvimos nosotros estudiando. Hoy, este domingo, vamos a profundizarnos un poquito más y vamos a estar viendo también otra cosa muy importante también en el contexto, el vino que se utilizó. Antes, muchos años atrás, yo oía y escuchaba de que ese era vino fermentado, pero luego también oía otro grupo que decía no era fermentado. Bueno, vamos a ver ahora en esta mañana de lo que yo he estudiado, si fue fermentado o si no fue fermentado. Y si fue fermentado, ¿qué significa para nosotros? Y si no fue fermentado, ¿qué significa para nosotros también? Vamos a ir aquí al capítulo 2, ¿verdad?, de Juan, y vamos a leer el versículo 1 al 3, y luego después vamos a saltar al versículo 11 hasta el 22. Y la siguiente semana vamos a estar entrando al templo juntamente con Cristo y vamos a ver lo que Él vio. Y ahora vamos a darnos nomás un vistazo.
Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. El versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y respondió Jesús y les dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Cuando estamos hablando hoy en esta mañana, ¿verdad? Vamos a tocar este tema de la moderación. Este es algo muy interesante, ¿verdad? Y espero de que todos podamos ver algo, ¿verdad? En esta enseñanza concerniendo estas bodas de Caná. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que en esta fiesta había, ¿verdad?, una celebración muy grande, ¿verdad?, que ellos iban a hacer. No era nomás de un día, de unas cuantas horas, como hoy lo hemos visto, lo hemos reducido ahora, ¿verdad?, en estos tiempos ya a 2, 3 horas, 4 horas, ¿verdad?, la celebración. Pero en esos tiempos las celebraciones se iban largas, hermanos, casi una semana, si podemos decir así, 7 días, si lo podemos decir así. En un por medio de 7 días tenía que haber suficiente vino, suficiente alimento, suficiente de todo, de agua también, si lo podemos decir así, para la purificación que ellos acostumbraban siempre a hacer, de las manos, de los platos. Y pienso que de aquí es donde nosotros también hemos adoptado esto de lavarnos las manos antes de comer. Ellos era algo que siempre lo hacían, ellos no comían con sus manos, ellos las consideraban sucias si no se las lavaban. Y era como un pecado, era como un quebrantamiento de la ley. Por esa razón había mucha agua también y habían tinajas. Y se necesitaba suplir suficiente porque ya estamos hablando nosotros de una cultura judía. Y todos los que iban a ir, todos iban a ser judíos y conocían esta costumbre. Entonces todos esperaban de que hubiera suficiente agua, suficiente alimento y también suficiente vino. Pero ahora la palabra del Señor no aclara qué clase de vino fue. A nosotros cuando oímos vino, rápidamente nosotros vamos a decir era vino fermentado, vino para que uno se pueda embriagar, porque la palabra vino rápidamente nos enseña así, ¿verdad? No dice jugo, y nunca se ha aclarado eso. No sé si en algunas versiones bíblicas se dice ya jugo, pero en este caso nos damos cuenta que ahí está la palabra vino. Y yo quise utilizar esto, ¿verdad?, para que también nosotros podamos ver lo que la Biblia nos enseña. Sabemos y nos vamos a dar y tenemos una idea más o menos ahorita ya al momento de lo que quizás vaya a resultar en ser, pero vamos a ver lo que la Biblia nos enseña para que así todos quedemos, ¿verdad?, conformes con lo que la palabra del Señor nos enseña, lo que la Biblia nos está dando a entender, porque esto también es muy importante, el mensaje que la Biblia nos está dando, siempre y cuando va, ¿verdad?, con este contexto en el que vamos a estar estudiando hoy. Hoy vamos a tratar de salir de la duda de todo esto y llegar a la realidad.
Yo he hablado en tiempos pasados con algunos, ¿verdad?, que han dicho que está bien, que la bebida está bien entre el cristiano, y hay algunos cristianos que también lo practican también, ¿verdad?, en las iglesias de diferentes denominaciones, aún hasta entre las nuestras, las pentecosteses, las de no denominación, también ellas practican en tomar vino. Yo conozco cristianos que toman vino, no se embriagan, no se emborrachan, pero toman vino. Y ellos lo justifican, ¿verdad?, de que no es pecado. Pero ahora en esta mañana vamos a ver esto, vamos a aprender, ya que vamos por aquí, por este camino, vamos a ver lo que la Biblia nos va a enseñar. Concerniendo el vino, y a usted ya va a saber lo que significa esto, y usted va a aprender más, yo voy a aprender más. En el capítulo 2, como nos dimos cuenta en el versículo 7, Jesús aquí nos enseña algo muy interesante. Aquí está dando el Señor una orden. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, hudre, eso es la palabra agua en el griego. Las tinajas eran recipientes, hermanos, y podemos decir recipientes, para no tan solo contener agua, sino también se utilizaban también para el dinero y también para alimentos como el pan. Eran como almacenes donde se pudieran guardar estas cosas, aún hasta los rollos, y ahorita nos podemos dar cuenta, rollos también se preservaban también en tinajas un poquito más pequeñas, para preservarlas, para cuidarlas en contra del todo el tiempo, a veces el calor, el frío, todo eso afecta. Y estas tinajas preservaban las cosas para que se mantuvieran puras y en buena condición. Y en este tiempo esto era algo costumbre de tener tinajas con agua, y nosotros lo podemos ver esto confirmándolo con Marcos en el capítulo 7, versículo 3, donde se levanta este argumento aquí, ¿verdad?, de no lavarse las manos. Ellos no se habían lavado las manos, pero habían comido algo. Y la Biblia nos enseña que ellos era por tradición, Marcos 7:3, aferrándose a la tradición, no se lavaban las manos y no comían, no comen. Si ellos no se lavaban las manos, no comían. Así era la costumbre, era la religión de ellos, era su cultura de ellos, de los judíos. Cuando vamos aquí al versículo 6, dice: en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Ahora estamos viendo también en el contexto tinajas y vemos cántaros. Los cántaros también estuvieron ahí también presentes. Y se dice, ¿verdad?, que estos cántaros eran también utilizados también para algo muy especial. Cántaros en el griego es metreitase. Entonces nosotros cuando vemos esto, ¿qué significaba estos cántaros y tinajas que el Señor está hablando? Llenen las tinajas, y las llenaron con los cántaros. Los cántaros hermanos, podemos decir así, eran algo para medir el agua, para que ellos pudieran llenar esas tinajas con esos cántaros. Los cántaros eran un poquito más pequeños y se utilizaban en esos tiempos. Podemos decir así, se utilizaban para medir líquidos, agua, vino y quizás otras cosas también, el grano también, quizás también se podía utilizar. Se dice que cabían como 37 litros en cada cántaro, 37 litros. Es algo muy interesante porque vamos a entrar ahorita un poquito más en detalle para darnos cuenta cuánto vino se produjo en esas tinajas. Y cada tinaja podía contener 75 litros, un poquito más estamos hablando, de 37 litros de los cántaros a 75 de las tinajas. Entonces estamos viendo aquí un porcentaje grande, ¿verdad?, de mucho líquido, agua, vino, grano, lo que sea, el peso iba a estar fuerte. En el versículo 8 dice la palabra del Señor: entonces les dijo, sacad ahora. Esto es algo como un imperativo, si se puede decir así. Hemos usado esa palabra, pero no la usamos mucho, no la utilizamos todos los días, pero sabemos lo que un imperativo significa. Era una orden. Estaba ordenando el Señor a que hicieran eso, con ese esfuerzo, con esa dedicación. Y se puede comparar también en el tiempo cuando el Señor habló con la samaritana. Cuando Él habló con la samaritana, ¿verdad?, Él le pidió que sacara agua de ese lugar, de ese pozo donde ella iba a ir a sacar agua. Ustedes se acuerdan de la historia de la samaritana,
que el Señor le pide a ella que le sacara agua de ahí porque él tenía sed. Esto lo hallamos en Juan 4:7, donde dice sacar agua. Estamos hablando de una palabra que es imperativa. Esto es muy importante porque uno ya entiende más bien qué es el significado, el tono de la voz, lo que el Señor realmente quería darles a entender. Podemos ver esto, ¿verdad? Y poder nosotros entender más el contexto y poder darnos cuenta, ¿verdad? El tono que el Señor usó. El versículo 8 también habla del maestresala. El maestresala era uno que estaba allí, como vamos a decirlo así, era el superintendente, pero no era el que estaba encargado de toda la ceremonia. El maestro de la ceremonia no era el que hablaba. El maestro de la ceremonia era el que, ¿verdad?, dirigía todo lo que se llevaba a cabo. Él no era encargado en eso, él solamente era un superintendente. Él era el que se encargaba de los platos, de los vasos, de los tenedores, de la comida, de la cantidad de comida, de la cantidad de vino. Ahí estaba el maestresala. Era como un superintendente de la sala, de los arreglos, de todo lo que se venía a cabo, quizás hasta también de las invitaciones. También quiénes iban a ser invitados. Y cuando nosotros nos damos cuenta de esto, la costumbre común, lo vemos aquí en el versículo 10, porque había una costumbre que era común, y aquí en el versículo 10 de este mismo capítulo 2, dice, todo hombre sirve primero el buen vino. Esta era la costumbre, y yo creo que todavía sigue esta costumbre. Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando se ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Normalmente, ¿verdad? Es una costumbre que nosotros todavía seguimos también. Sacamos primero lo mejor, lo mejor sacamos lo primero, es lo primero que servimos para los invitados que van a llegar. Pero esto no aconteció así en este contexto, sino que fue diferente. Y yo cuando estaba pensando yo en esto, yo digo, qué sabroso ha de haber estado esa bebida que ha de haber probado él para haber dicho que ese era mejor que el primero, porque el primero era el superior, era lo mejor. Usted sabe, alguien viene de visita y no lo hacemos con adrede ni con una mala intención. Se empieza a acabar la comida y las hermanas, empiezan a rasparle a la olla. Empiezan a rasparle un poquito a la olla, y pobrecito, no lo hacemos adrede. Pero los del primero no le rasparon a la olla, los primeros les dan lo que está ahí, la carnita, los tendones, el hueso, todo eso lo sabroso, pero los que pues ya llegan después lamentablemente le damos lo que queda. Y eso es lo que estaba pasando aquí en este estado. Pero parece que aquí en este estado, parece que los que llegaron primero fueron los que recibieron lo que estaba más abajo, y los que llegaron después recibieron lo mejor. Porque este vino iba a ser producido por Jesucristo, Dios mismo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, también hay otra cosa que tenemos que darnos cuenta también. Y esto no lo vamos a hallar en la Biblia. Esto es apenas si nosotros lo estudiamos, ¿verdad? Y nos profundizamos un poquito más. Hay un verbo aquí en este versículo que nos enseña, se dice, que no estaban bebidos los que estaban en ese matrimonio. No estaban bebidos ellos. Cuando este versículo, ¿verdad?, nos enseña aquí, la expresión que da no es para darnos a entender que los invitados todos estaban ya borrachos, bebidos, embriagados en esa fiesta, para que nosotros hoy podamos justificar esto y decirlo, bueno, pues ellos estaban ahí borrachos. Nos damos cuenta de esto, ¿verdad?, cuando nosotros vemos aquí en este versículo 10, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, entonces el inferior. La idea que nos quiere dar la Biblia es de que no estaban embriagados, amados hermanos. Y por muchas veces quizás nosotros hemos pasado por aquí y hemos dicho, mira, pues ahí está. Pero como fue el Señor, lo vamos a justificar porque fue Él y Él sabe lo que Él está haciendo. Pero al mismo tiempo como que está medio chueco, ¿verdad? Porque no tiene como sentido, bueno, no cabe bien. Aunque es el Señor, aunque es Dios,
y él haya producido esto, él mismo va en contra de algunas cosas también, de que ellos hayan estado también, que él haya producido más para que le sigan a la parranda. Una de las cosas que la Biblia nos enseña, así está seguro, es que el vino simboliza alegría. El vino simboliza alegría. Aún hasta nosotros hemos cantado algunos cantos, ¿verdad?, concerniendo el vino y hablando del vino que trae el gozo a la iglesia. El vino ahora es el Espíritu Santo, muchos dicen. Efesios 5:18, el apóstol, Isaías 55:1 en el Antiguo Testamento dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, venid comprar sin dinero y sin precio vino. Efesios 5:18, también el apóstol Pablo habla aquí, pero aquí él hace una pausa y le dice a la iglesia que no se embriague. No os embriaguéis. Y ahí está eso profundo, amados, porque ahí podemos entrar en una enseñanza también concerniendo por qué nos embriagaban ellos. ¿Por qué nos embriagaban ellos? ¿Y por qué también se embriagaban? Porque ellos también habían salido del paganismo y estaban ellos entrando a una nueva fe en Cristo Jesús. Este es el fundamento, amados. Este es el fundamento que Pablo puso para la iglesia que siguiera. Y si no hubiera habido fundamento, la iglesia estuviera en una condición más triste, más triste. El versículo 19 dice: cantando y alabando al Señor, y también nos damos cuenta en el versículo 20, dando siempre gracias. Hermanos, cuando nosotros vemos el vino puede simbolizar también el gozo, la alegría, y esto es lo que vamos a ver nosotros, pero al mismo tiempo puede también, en el exceso de la alegría, del abuso, puede traer el desorden y los pleitos y las contiendas y aún hasta llevarnos a cometer pecados en el exceso del vino, que nos ha pasado a algunos, y algunos de aquí hemos venido de ese estilo de vida, de tomar, de embriagarnos, de no terminar hasta el siguiente día y seguirle todavía aún para curársela. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que así se dice, se la curaban en la mañana, ¿verdad?, con las cervezas y con las caguamas y no sé qué. Bueno, así era el estilo de vida de los que tomábamos en el tiempo pasado, ¿verdad?, y en exceso, y era un abuso. Y eso es lo que puede pasar, de una botella, de 2 botellas, a pasarse hasta toda la noche, que no hay moderación. Ahora, ¿hasta dónde podemos, hermanos, llegar nosotros, ya hablando de la moderación, nosotros los cristianos, los evangélicos, hasta dónde podemos llegar? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia, amados hermanos? Porque queremos saber lo que nos enseña la Biblia. Tenemos que creer que la palabra del Señor es lo máximo, es la autoridad máxima. No soy yo creo que ustedes no piensan que son ustedes. Entonces, es la Biblia, la palabra del Señor, y esto es algo que hemos perdido en las iglesias evangélicas en estos tiempos. ¿Hasta qué medida podemos llegar? Proverbios 21 en el Antiguo Testamento, esto no fue ley, pero fue un proverbio. Nos enseña aquí el salmista, su hijo, Salomón, en Proverbios 20, versículo 1, el vino es escarnecedor. Se burla de nosotros al final. Al principio parece que no, pero al final sale burlándose de nosotros porque nos domina, como se ha dicho también a veces en el pasado. Yo me acuerdo de esto: no dejes que el vino te tome a ti, sino que tú toma el vino. No dejes que el vino te tome. Y aquí es donde vemos el escarnecedor, el que se burla, el vino, el licor, la cerveza, el vino fuerte, el licor fuerte. Si no lo domina a usted, lo va a tomar a usted y se va a burlar de usted al final. Proverbios 23:31, no mires al vino. Ahora nos está prohibiendo aún hasta ni verlo, no lo veas. Aquí es un proverbio de enseñarnos a nosotros de guardar una distancia de él. La atracción es tan fuerte. El capítulo 31:4 dice: no es de los reyes beber vino. Imagínese usted un rey borracho. Imagínese usted un presidente borracho. Imagínese si ahorita muchos están criticando a Trump.
en las decisiones que él está haciendo. Imagínense si fuera él borracho, qué atrocidades hubiera hecho ya. Entonces no es bueno de que el rey, el presidente, el líder sea borracho. No es bueno, porque van a haber muchas malas decisiones. Yo pienso que por eso también Pablo lo aplica también a los obispos, a los maestros, a decirles, no sean llevados por el vino, no lo toquen. Y él estaba hablando con un mundo ex pagano. También los sacerdotes en el Antiguo Testamento, y aquí podemos ver un fundamento que quizás también Pablo lo tomó, Levíticos 10:9, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. Quizás ellos tomaban, dice, no van a poder ustedes entrar así, no pueden entrar ustedes así. Los nazareos también, los que hacían estos votos también era requerido para ellos no beber vino tampoco, ninguna clase de fruto que venía de la vid, no podían ellos, ni pasas, yo creo, que la Biblia también nos enseña. Número 6:3 dice, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino y vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas. Ahora, los que somos muy técnicos con esto y que hemos leído la Biblia van a decir rápidamente, bueno, pues esto viene del Antiguo Testamento. Eso era para allá, para el mundo de allá, ¿verdad? Porque hay algunos que somos muy técnicos, correcto. Es el Antiguo Testamento, está en el Antiguo Testamento, es válido para los de allá, para nuestros antepasados allá, del tiempo allá. Pero vemos también otra vez en Eclesiastés 10:17, bienaventurado tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y no para beber, hijo de nobles y que no es un borracho. Isaías 5:11, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Estos son los que le seguían para matar la cruda. ¿Se acuerdan que les estaba hablando? Isaías 28:1. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Quizás ahí había un abuso en esa ciudad. Quizás ellos estaban muy desviados allí en ese lugar de Efraín. Estaban tan desviados y llevados por el vino. No es duda de no creer, no es difícil de no creerlo. Ya ellos se habían convierto en idólatras, habían ellos sido llevados por el adulterio, por la fornicación. El divorcio era común entre ellos, cualquier excusa hallaban ellos para divorciar a sus mujeres. Y no es duda de que ellos también hayan sido llevados por el exceso de abuso del alcohol. No nos vamos a sorprender de eso porque ese pueblo se desviaba mucho. Había nomás un remanente que le servía al Señor. El remanente sí era del Señor, la crema de la leche, esa era el remanente, el verdadero. Y en la iglesia también es lo mismo, hay un remanente también en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Somos muchos y muchos se titulan cristianos, pero hay un remanente solamente que se guarda para el Señor. Eso siempre lo ha visto, siempre lo ha visto. Vemos algunos ejemplos también en el Antiguo Testamento, como Noé, que es uno de los ejemplos malos que vemos aquí, que aún hasta su hijo lo vio en su desnudez. Y hemos llegado a ver también comentaristas que dicen también que también quizás hubo ahí una relación sexual entre su hijo, entre el hijo y el padre en ese caso. Y no tan solo fue que se embriagó, sino también hubo otras cosas que acontecieron. Y por eso Noé maldijo a su hijo Cam. Los atalayas también de Israel parece que también estaban abusando de esto, y ahí vienen los exhortadores, los profetas exhortando a que tenemos que servirle al Señor. Fueron exhortados a no beber, a no emborracharse. Eran los que vigilaban la ciudad, eran los que oraban, eran los que estaban vigilando de que el enemigo viniera, y estaban distraídos con el vino, estaban siendo llevados ellos por el abuso del vino. El padre que abusa el vino, sus hijos los descuida y se desvían ellos también. Hermanos, estamos nosotros, hermanos, programados para pecar, estamos programados nosotros para desviarnos. Por eso el padre, la madre, el hijo,
tenemos que cuidar a nuestras familias, porque por naturaleza somos pecadores y nosotros nos podemos desviar en cualquier momento. Esto es algo que es una enfermedad y que llegamos a realizar a veces en nuestras vidas cuando tenemos nuestras devociones con el Señor, o nos damos tiempo de pensar a veces que solo es por la gracia de Dios de que estamos aquí, amados hermanos. No es porque somos buenos, no es porque nunca peco, no es porque nunca he maldecido, no es porque nunca he blasfemado, no es porque he sido un buen padre que soy ahora, ¿verdad?, merezco ser cristiano y irme al cielo como algunos piensan. Algunos piensan que se van a ir al cielo por hacer buenas obras. Ay de ellos, porque no van a llegar. Hay muchos que van a hacer buenas obras, hermanos, y no van a estar en el cielo con el Señor, no van a estar en su gloria. Nosotros estamos viendo, ¿verdad?, que puede haber un abuso. Eso antes era un símbolo de alegría que podía llevar también ¿a qué? Al abuso. La alegría sin moderación los iba a llevar al abuso, y la mayoría del tiempo siempre no hay moderación. En esos tiempos siempre era un desfreno, no habría frenos. Entonces venía el abuso después, venían los insultos, venían las palabras, venía el abandonar. Y en algunos casos ni se necesitaba vino para los maltratos, ni tampoco para el abandono, ni tampoco, hermanos, para el abuso. Eso sí, eso es hasta más triste también, pero es lo mismo, estamos en ese pecado, en el pecado. Fue entonces el vino fermentado el que Jesús convirtió del agua. Jesús les dijo, llenad estas tinajas, en el versículo 7, así fue la orden que el Señor les dejó. Llenad estas tinajas de agua, porque esa agua iba a convertirse en vino, porque no había vino. Y sabemos nosotros que no era porque su madre le había dicho, no hay vino, hazlo. Sabemos nosotros bien, nos dimos cuenta en la Biblia que ella no tomó ningún lugar para tener autoridad sobre el Hijo. Ella no quiso controlar su llamado. Ella sabía que Él era el Cristo, el Mesías. Ella no se metió allí en ese lugar. Aunque era su madre, ella cuidó su lugar. Ella se quedó en su lugar donde ella tenía que estar. Por eso muchos han dicho, ha de llorar María cuando ve muchas de estas gentes rezarle. A ver, si no me recen a mí, no me oren a mí, órenle a mi Hijo. Él es el camino, no yo. Pero el enemigo nos ha engañado cuando no leemos las Escrituras. Y estamos viviendo en tiempos tan difíciles ahí donde hay mucho engaño, mucho engaño. Tenemos que estar en las Escrituras. Y cuando hablamos de tinajas y hablamos de cántaros, estamos hablando aquí, ¿verdad?, de algo muy interesante, de lo que podía caber en cada uno. Como les estaba diciendo, en cada tinaja podía caber 75 litros. Y yo esta semana hice mis calculaciones ahí, tenía el tiempo y dije, me gustaría saber cuántos vasos podemos sacar de 1 litro. Entonces busqué un litro o de 2 litros de soda. Y atrás nos enseña cuántos vasos podemos sacar, de cuántas onzas podemos sacar de cada litro. Entonces empecé a hacer ahí las matemáticas porque quise yo saber, andaba de curioso, quiero saber cuánto había en cada tinaja y me gustaría saber cuántos vasos, si podemos decir así, si fueron de 12 onzas, cuánto le hubiera cabido. Vamos a ver esto, viéndolo con litros y viéndolo con 12 onzas en un vaso. No vamos a verlo menos ni más. Habían 75 litros en 6 tinajas, que iba a darnos, hermanos, 450 litros entre esas 6 tinajas. 450 litros, ¿ok? En esas 6 tinajas. Mucha soda, mucho Sprite, ¿verdad? Para mucha gente. Entre esos 400 litros, vamos a verlo así y ver 2 litros en cada 450. Vamos a ver cuántos litros podemos sacar. Y yo saqué 225 litros. 225 litros de soda, de Sprite, de Dr. Pepper, de lo que nosotros podamos imaginarnos. De esos 450 litros en esas 6 tinajas, eso es lo que nosotros podemos sacar.
Y en cada 2 litros nosotros nos vamos a dar cuenta algo muy interesante, porque en cada litro vamos a ver lo que había producido. Cuando estamos hablando de 12 onzas, estamos hablando nosotros aquí, ¿verdad?, de 12 onzas de un vasito más o menos. Eso es lo que nos enseña la botella de 7-Up o de Sprite. ¿Cuántos podemos sacar de esos 2 litros? Pues podemos sacar 6 vasos de 12 onzas. Ya ustedes ya saben. Eso es lo que dice la botella. Ustedes hagan el experimento si ustedes lo quieren hacer en la casa. Cómprense una botella de 2 litros y agarren un vaso de 12 onzas que venden de esos de cartón y échenle la soda y vean cuántos vasos les podemos sacar. Ellos dicen que podemos sacarles 6. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de 6, ¿cuántos vasos podemos sacar en total de todo eso, de esas 6 tinajas? Ya que estamos hablando de un gran número de 450 litros. Es interesante ver que podemos sacar 1,350 vasitos de 12 onzas. 1,350 vasitos de 12 onzas. Eso es lo que va a producir el Señor de vino. Porque no creo que nomás el vino se transformó, el que probó el maestresala, sino que también el vino que estaba en las tinajas, también, o el agua que estaba ahí, se iba a convertir en vino. No creo que nomás el agua se transformó, la que estaban los vasitos que le llevaron al maestresala. Yo creo que fue todo que se transformó para que hubiera para todos, no nomás para el maestresala, ni para que el maestresala se quedara impresionado. Eran 1,350 vasitos. Yo no sé cuántas personas hubieran en ese día allí, quizás unos 20, unos 50, unos 30, no sabemos cuánto, pero iba a ser para un por medio de 7 días. No sabemos. Esas cosas no son sabidas, no sabemos cuánto, ¿verdad? Sabemos que también otra cosa, había una moderación. El Señor pudiera haber hecho vino en abundancia para que hubiera para todo el pueblo de Israel, pero vemos aquí una moderación, hubo un límite, aunque fue un milagro. Ahora algunos van a decir, no podemos limitar a Dios. Bueno, una cosa les voy a decir, aunque hay un límite, eso no significa, eso no le quita nada al milagro, porque nosotros no podemos convertir de una gota de agua a vino. Eso nada le quita al Señor. Para algunos que a veces argumentan con eso, ¿verdad?, que le quitamos la gloria al Señor en poniendo límites. Hermano, quiero que usted vea que de una gota de agua o de un vasito de agua no vamos a poder hacer nada, nadie, ni estos hombres que andan haciendo milagros, no van a poder hacerlo. Entonces nosotros no le quitamos gloria al Señor. Si hay un límite de 1,350 vasos de vino, eso no significa que le quitamos gloria. Yo sé que Él puede producir todo el océano en vino si Él quiere, pero no le quita al Señor ninguna gloria en hacerlo en una forma moderada. Eso es como yo lo veo, porque nadie puede producir vino de agua, nadie. Eso no es algo normal, eso es sobrenatural. Eso no es natural, eso es sobrenatural. Entonces vemos nosotros aquí que nos damos cuenta que fueron 1,350 vasos de vino. Ahora la pregunta, ¿serían esos vasos fermentados de vino fermentado o jugo o vino sin fermentación? Pues esta palabra, hermanos, vino, para nosotros los latinos sabemos que significa vino que embriaga, que puede uno emborracharse. En el griego es la palabra oinos, una palabra muy fácil de pronunciar. Oinos, eso es lo que significa en el griego, es oinos, el vino. Y en el hebreo es yayin, en el hebreo es yayin, ese es cómo se pronuncia el vino. La palabra griega vino, oinos, puede referirse a 2 tipos, esto lo saqué yo de mi estudio, de 2 tipos de jugo de uva, el jugo sin fermentar y el vino de fermentación para embriagarse. Ahora nosotros queremos saber qué clase de vino usó Jesús, qué clase de vino fue el que hizo Jesús. Queremos saber. Porque queremos saber, este milagro es algo grande. La Biblia no nos enseña más de esa palabra vino. Si nosotros vamos a nuestro diccionario, vino nos va a llevar ¿a qué? A decirnos que es la sangre del fruto que puede uno también embriagarse y tiene alcohol y todas estas cosas. Vamos a cualquier diccionario, eso es lo que nos va a dar esa definición.
Oinos, esta palabra oinos, que es para vino, fue usada por autores seculares y religiosos de antes de la era cristiana y de la época de la iglesia primitiva para referirse al jugo de uva. Esto lo escribió Aristóteles, ¿verdad? Un filósofo de allá de aquel tiempo, en su libro meteorológico, en un libro que se intitula Meteorológico de Aristóteles. Nicandor también en el segundo siglo antes de Cristo alude al exprimir de las uvas y al jugo producido como oinos. Aquí estamos viendo otra vez esto, en estos fragmentos. También Papías era uno de los padres de la iglesia también, que nosotros también usamos también algunos de sus escritos también, y son podemos confiar en ellos. Papías del año 60 al 130 después de Cristo, uno de los padres de la iglesia apostólica, o sea, porque así es como se llama la iglesia primitiva, era la iglesia apostólica. Yo sé que ahora vemos iglesias apostólicas de solo Jesús, pero esa no es de la que están hablando aquí. Que cuando las uvas se aplastaban, jarras de vino, dice, oinos, otra vez la palabra oinos. Esto está citado por Ireneo contra las herejías, porque también como hoy, amados, había también desorden, y estos padres de la iglesia estuvieron ellos sobre de eso. Y hermanos, si usted ahora quiere la paz, esa gente, yo no sé de ese mundo cómo eran muy argumentaban mucho ellos en las doctrinas de la palabra, cuidaban ellos la palabra. Ellos cuidaban antes de que esta iglesia universal se corrompiera como se ha corrompido la iglesia cristiana. Ellos cuidaban las doctrinas, las atesoraban, las enseñaban. Era lo único que ellos se basaban de que el pueblo supiera, el evangelio. Los sermones eran enfocados en el evangelio, en aceptar a Jesucristo como su Salvador. Los sermones estaban más en el contexto que hoy en estos tiempos en lo que vemos. Se trataba de leer y explicar, como le dije una vez a mi esposa, es de leer y explicar. Muchas veces nos agarramos en puras explicaciones, pero nada que se tiene que ver con el contexto de la Biblia. Tenemos que nosotros llegar a eso, de tener que ver lo que dice la Biblia. El pueblo quiere saber lo que dice la Biblia, lo que la Biblia nos está enseñando. Y esto es lo que ellos hacían. Pues hay una confusión, porque vemos nosotros que también en un análisis que nosotros nos podemos dar cuenta en el Nuevo Testamento, también nos enseña que esta palabra puede significar fermentado o no fermentado. Cuando habla la Biblia de vino, puede también hablar de un vino que es fermentado y un vino que no es fermentado. Por ejemplo, Efesios 5:18, no se emborrachen con vino, este vino es fermentado. Pero si vamos a Apocalipsis, al capítulo 19, versículo 15, dice, exprime uvas en el lagar. En Apocalipsis 19:15. Y nosotros podemos ver y darnos cuenta aquí, ¿verdad?, que el jugo que iba a salir no iba a salir fermentado. El jugo que iba a salir del lagar no iba a ser fermentado, iba a ser jugo, como el Welch's, jugo que no ha sido fermentado todavía. Esto es algo que es muy interesante porque la misma palabra se usa, vino, jugo, se usa vino, esta palabra en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y en algunos casos puede significar fermentado y en algunos otros casos puede significar que no es. Por tanto, para los creyentes de la época del Nuevo Testamento, el vino oinos era un vocábulo general que podía ampliarse para dos bebidas de uva distintas, vino fermentado como sin fermentar. Imagínense caminando en el mundo de ese entonces, hermanos, como cristianos, y dame un vasito de vino, pero tenemos que explicarnos bien de cuál, del fermentado o del no fermentado, porque aquí no hay explicación, ¿verdad? Aquí no hay explicación, pero en ese tiempo así era. Yo me imagino que ellos quizás tuvieron que utilizar otras cosas para explicarse más mejor ya cuando vino la era del cristianismo, ya que los cristianos también, ellos no andaban en las borracheras, como Pablo les había dicho que no lo hicieran. Ellos tuvieron que separarse de eso
Y sí, pues dame vino, pero no me des del que está fermentado, dame del que apenas acaba de salir hace 2 días, del que tienes allá reservado en el frío, allá en lo helado, porque ellos también tenían sus formas como reservaban el vino, en jarras las reservaban y los metían ellos en cuevas, a veces en lugares helados, donde se podía preservar como un refrigerador para que pudiera durar por mucho tiempo. Y se consideraba también como vino, y dice, dame un vaso de vino, pero no me des del fermentado, dame del otro sin fermentación. Y esto es algo muy interesante cuando nosotros nos fijamos bien en esto. Nos damos cuenta también que lee así, ¿verdad? En el Canón Ferrar, en el diccionario bíblico de Smith, dice, otro método para impedir que se fermentaran las uvas era hervirlas en un almíbar, para que no pudiera fermentarse ya. Y un almíbar es azúcar disuelta en agua, espesada. Así es como vemos nosotros que a veces ellos le quitaban para que no produciera esa fermentación y no hubiera ningún problema. Pero ahora estamos hablando nosotros concerniendo esto, ¿fue fermentado o no fue fermentado? Muchos de los antepasados decían que el vino, ¿verdad?, se podía evitar de que no se fermentara, y otros, ¿verdad?, lo dejaban que se fermentara, pero todavía se utilizaba esa misma palabra. Ahora, ¿qué clase de vino se usó en las bodas de Canaán? Ya para cerrar este mensaje. ¿Cómo se ha visto esto es lo que estamos viendo aquí? Cuando nosotros vemos esto, tenemos que verlo en un sentido, ¿verdad?, moral, hablando ya de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nos dimos un vistazo a lo que está enseñándonos el Antiguo Testamento, y ya nos damos una idea, ya venimos con una idea de que Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. Ellos los dos son uno, o los tres son uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nos damos ya una idea, ya cuando venimos aquí a esto, ya a llegar a la conclusión, lo que vamos a llegar a ver. Porque vamos a verlo esto hablando moralmente. El objetivo primordial de este milagro, primero lo que podemos ver, que el texto mismo, el mismo capítulo nos enseña, era para revelarles a sus discípulos y al pueblo que estaba ahí alrededor algo. Aquí lo vemos en Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús, manifestó su gloria. Ese es el propósito, amados. La Biblia ya nos ayuda para que podamos entender el propósito. Cristo mostró su divinidad de Hijo unigénito del Padre. Cuando usted va al Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan nos va a enseñar el propósito. Juan nos ayuda, el escritor Juan nos ayuda para que nosotros podamos entender el sentido, el propósito, el plan, el objetivo de ese mensaje, de ese capítulo. Para que no andemos pensando y dudando, y esto es bueno saber. Cristo mostró su divinidad de Hijo unigénito. Juan 1:14, desde el principio nos enseña, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Debido a ese milagro hemos visto su gloria, porque nos enseña esto en el capítulo 1, versículo 14, y también en el capítulo 2, versículo 11. Su gloria, manifestó su gloria. Debido otra vez por también su perfecta obediencia a su Padre, porque vemos nosotros que también Jesús fue obediente. Nosotros nos damos cuenta de esto, 2 de Corintios 5:21, al que no conoció, ¿qué? Pecado. Cristo no conoció pecado, fue tentado, pero nunca conoció el pecado, no pasó ese lindero, si lo podemos decir, esa frontera de pecar. Nosotros pecamos, a veces nos pasamos para allá. Él nunca se pasó, fue tentado, pero no pecó. Hebreos 4:15 dice, fue tentado, pero sin pecado. Primera de Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado. Vamos a ver aquí la santidad del Señor, su obediencia, para poder llegar a la conclusión a lo que vamos a ver. La Biblia condena el vino embriagante. ¿Por qué decimos esto? Bueno, Proverbios 20:1 dice, no es sabio, insensatos a veces somos. Hebreos 2:15, ay del que da de beber
ay de ti. Amós 2:8, el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Amós 4:1 dice, que deis a vuestros señores, traed y beberemos. Está dándonos la idea de que había un exceso de beber entre ellos. El capítulo 6 de Amós también, versículo 6 dice, beben vino en tazones. Había un abuso, amados, en ese entonces con el pueblo. Romanos 13 también nos enseña, versículo 13, no andemos como el día, no emborracheras, los romanos. Era lógico, ellos utilizaban mucho el vino y quizás ellos también tomaban el vino que estaba fermentado y quizás había mucho exceso. Esas eran las luchas que tenía Pablo, que tenía que luchar con ellos para llevarlos a no tomar, porque se convertían los hermanos y llegaban como llegaban con sus ídolos, llegaban ellos después, ¿verdad?, con estas costumbres de tomar, de andar en bailes, andar en esas cosas que se hacían en ese entonces. Y aquí venía el apóstol a enseñarles, hermanos, ya porque ustedes recibieron a Jesucristo, tienen que dejar el abuso del vino, no tienen que tocar ese vino, no pueden ustedes andar en esas borracheras, no pueden ustedes andar en esas clases de reuniones. Tienen que dejar sus idolatrías. Este era el trabajo del apóstol. Entonces esto es lo que no hemos hecho hoy. Esto es lo que no hacemos hoy en estos tiempos en las iglesias. Hoy en estos tiempos en las iglesias los llamamos a venir a aceptar a Jesucristo, pero nos olvidamos del trabajo que sigue después, el seguimiento de doctrinarlos, de enseñarles lo que la Biblia nos enseña. Ahora aquí está otra cosa, mis amados. El peligro del descuido de la palabra del Señor, cuando no la leemos, cuando no hay enseñanza, cuando no hay fundamento, la iglesia se desvía. Por eso estamos viviendo en tiempos muy críticos, muy críticos. ¿Es culpa de Dios? No, es nuestra culpa, porque nosotros nos hemos dejado llevar por todo lo que hay alrededor. Todo le llamamos oro. Nadie quiere discernir del bien del mal. Todas las iglesias tienen buena doctrina. Bueno, hay algunas iglesias cristianas que necesitan hacer una reforma en sus doctrinas. Aunque tienen Biblias, aunque tienen Cristo en su corazón, necesitan reformar sus vidas. El pueblo de Israel tuvo que reformarse, aunque era el pueblo de Dios, aunque eran llamados de Egipto, aunque tenían todas las promesas del Señor. Llegó tiempos donde ellos se desviaban. Y llegaba tiempos donde tenían que otra vez llegar a nivelarse, a afinar sus vidas. Esto pasa, amados hermanos. Nos podemos desviar. Por eso muchas de las veces los pastores no quieren tratar con esto. Hay muchas razones. Yo le puedo dar muchísimas razones ahorita en esta mañana. ¿Por qué? Hay efectos. Hay resultados. Hay cosas que empiezan a acontecer. Mejor dejémoslos así por la paz. Y todos que estén cieguitos, ciegos, ignorantes de todo y ni modo. Pero hay iglesias también que no lo aceptan. Hay iglesias que dicen, bueno, esto no lo vamos a permitir porque si vamos a seguir así, vamos a seguir en la ignorancia. Hay que estudiar lo que dice la palabra del Señor. Entonces vemos que de la moderación podemos llegar al acceso. De la moderación podemos llegar al acceso. La Biblia está condenando ya el vino porque estamos viendo que no es sabio. Los sacerdotes no deberían de beberlo. Los nazareos habían hecho ellos un voto. Los reyes no debían tampoco. Los señales eran más bien para mostrar su gloria, como estaba yo hablando. Los señales eran más bien para mostrar su gloria, su poder, su grandeza. Pero todavía no hemos contestado esa pregunta. ¿Era vino fermentado o no era fermentado? Bueno, llegando a la conclusión de esto, como nosotros sabemos, hermanos, de que Dios es el autor de la palabra, Él es el que inspiró a los hombres por medio de su Espíritu Santo. Él inspiró al hombre para escribir esta preciosa Biblia, que muchos dicen es el hombre fue el que lo escribió. Ese libro, ¿cómo sabes que es la verdad? Bueno, pues antes de salir a evangelizar, yo ya sé lo que me van a decir, yo ya tengo que estar preparado con la respuesta. Tenemos que estar preparados, porque hay gente que nos van a atacar así. A mí me han atacado, a mi hermano Alex han atacado,
¿Y tú cómo sabes que eso es verdad? ¿Y cómo sabes que es inspirado? ¿Y cómo sabes que es Dios? ¿Y cómo sabes que nosotros estamos en mal? ¿Y por qué siempre nos atacan ustedes? Estas son las cosas, sí, nosotros tenemos que saber la respuesta y saber contestarles. Por eso el centro donde nosotros nos congregamos es esencial, importante de que tengamos la respuesta para que ustedes puedan llevar la respuesta allá. Y ustedes puedan entender qué es lo que significa y estar en lo correcto. Yo tengo que escarbarle y tengo que profundizarme y llegar a lo que es, a llegar a la joya que está ahí escondida. Si yo no escarbo, si yo no le busco, si yo no me esfuerzo como pastor para estudiar, hermanos, todos vamos a quedar en una ignorancia tremendamente grande y no queremos eso. Casi la mayoría de las iglesias ahorita en estos tiempos, más en nuestra cultura aquí en los Estados Unidos, hay muchas de las veces que hay muchas ignorancias, hay muchas cosas que no están y que no debemos y que no es y que no hay efecto en eso. Pero ¿qué pasa? Pero porque les llamamos que son iglesias, que son del cuerpo de Cristo, que son hermanos, ahí todos juntos y todos revueltos. Y nadie que levante un juicio, porque si alguien levanta un juicio, tú eres del diablo, tú estás condenándome, y ahí paralizan a todos los pastores. Pero el diablo, hermanos, les digo en esta mañana, él viene como ángel de luz. Y él viene, hermanos, metiéndose aún hasta en los mensajes bíblicos, porque él le gusta torcer lo que es de Dios. Él le encanta distorsionar y destruir lo que es de Dios. No sé, usted piense y le tenga mucha confianza, oh sí esto, oh sí lo otro. Tenemos que ser, hermanos, muy listos para esto y estar en las Escrituras y no dejarnos así muy fácil y tener un lugar donde nos podemos centrar en la enseñanza. En la enseñanza es muy importante y que venga del pastor, no de otro, y que es el que está enseñando, si es otro, que esté bajo la supervisión de ese pastor en todo lo que va a enseñar al pueblo. Eso es muy importante. Cuando no hay ese acuerdo, el pastor le da para allá y el líder le da para allá, y cuando no hay acuerdo en doctrina, no hay fundamento, pues todo se vale, hermano. Aquí se puede predicar todo y todos están confundidos y creamos divisiones. Hay algunos ahí que van a decir que sí, hay otros que van a decir que allá, que no. ¿Por qué? Porque esto está pasando, por eso tiene que venir el pastor tiene que estudiar, el pastor tiene que estar en el estudio, él tiene que estar en la oración, para que cuando venga el día de domingo, venga el día viernes, venga el día miércoles, usted tiene la confianza de que ese pastor, el pastor, él preparó eso. Los señales eran para creer, y esto lo hallamos también. Viendo nosotros ya que Dios es el autor de la Biblia, viendo ya que Dios es el que inspiró al hombre, nosotros nos damos cuenta que Dios nos da la idea de que el vino no está bien, el fermentado no está bien. Entonces el Hijo tuvo que ir en acuerdo con el Padre en todo. Entonces ya vimos, ¿verdad?, que no estaban bebidos los que estaban allí, que estaban conscientes ellos. Entonces quizás ese vino anterior tampoco no fue fermentado también, fue nomás un jugo. Vamos a decirle, fueron sodas como Sprite, algo así. He oído yo, ¿verdad?, que se ha dicho, ¿verdad?, que el agua en esos tiempos estaba muy contaminada y que se tenía que tomar jugo. Se tenía que tomar jugo porque el agua estaba muy contaminada, tenía que estar hervida para poder estar pura. Y por eso hubo muchas contaminaciones ahí. Por eso mejor se usaban el vino, el jugo. En el Antiguo Testamento, en Éxodo 4:9, también vemos lo mismo con Moisés. Moisés también tuvo que hacer señales. Jesús en el tercer día tuvo que hacer señales, en el tercer día de esta boda de Canaán. Los hermanos que estuvieron aquí el viernes saben que el tercer día era el tercer día del día que Juan el Bautista lo había anunciado como el Cordero. Luego el siguiente día fue cuando Juan entrega a sus discípulos a Jesús. Y el tercer día, en las bodas de Canaán, dice, estaba apenas empezando en el ministerio del Señor. Por eso tiene sentido de que este fue el primer milagro. No hubo otros milagros más al lado de este fue el primer milagro, por la razón de que hubo 3 días que nosotros nos enseña del llamado de Juan, de cuando Juan entrega a sus discípulos a Jesús, y las bodas de Canaán. Son 3 días que nos enseña la Biblia. Éxodo 4:9 dice, y si aún no creyeren a estas 2 señales, ni oyeren tu voz. Las señales eran importantes que fueran también con los
profetas que fueran con ellos para demostrar al pueblo y quitarlos de la incredulidad. Aquí vemos Moisés. Éxodo 7:19 dice: Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara. Y luego más después dice, para que se convierta en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto. Era otro señal. Estos señales fueron hechos para que creyera el pueblo, no era para seguir señales, amados. Y hoy en estos tiempos vemos un grupo de gente que anda siguiendo señales. Yo voy donde hay milagros, yo voy donde hay señales, yo voy donde Dios, dicen ellos, se está manifestando. Yo no voy a esas iglesias donde no se está manifestando Dios. Ahí se está manifestando Dios. Pero ese no es el propósito. El propósito no es el entretenimiento. El propósito es para que usted tenga fe y con esa fe usted siga adelante. Creer, tomarlo de buena fe de que lo que se está haciendo es de Dios y quedar claro así. Pero no esperar de que cada vez, o si no, no es milagro, es algo natural. Milagros no son llamados milagros porque acontecen normalmente todo el día. Son cosas sobrenaturales. Entonces significa esto que eso es algo sobrenatural. Si alguien sana de cáncer, de un cáncer terminal, es un milagro. No pasa eso todos los días. Y no va a pasar con todo individuo. Pero eso es una mentira que muchas veces se utiliza esto. El Señor nos ayude. Porque no es milagro, entonces es una sanidad, ¿verdad? Pues vamos a ver de qué clase, porque no es un milagro. Dios hacía milagros. Cuando abrió el mar rojo, lo abrió una sola vez, ya jamás al hombre podido hacerlo, por medio de Dios. El Jordán se abrió con Josué una vez, y ya jamás se ha podido abrir. Cuando Josué fue con todo el pueblo a entrar a la tierra prometida, el Señor abrió el mar, así como lo hizo con Moisés una vez. Estas cosas eran milagros. Jesús caminó por el agua, Él era Dios y caminó una sola vez, y una sola vez será Él el único que pudo hacer eso, caminar sobre las aguas. Nadie puede hacer eso. Es un milagro, es algo que no se va a poder hacer. Este milagro del vino es algo que ya no más se va a poder hacer, al menos de que esté en el plan de Dios. Pero entonces no sería un milagro, es un milagro para hacernos creer, Dios está con nosotros, Dios va a suplir. Pecamos a veces cuando nos olvidamos, y yo me acuerdo antes lo decía yo ignorantemente, decía, hermanos, tenemos que acordarnos de los milagros que Dios hizo en nuestros tiempos pasados para hoy, y mañana nos vamos a acordar de los que Dios hizo hoy en este día. Pero yo antes lo decía así, pero en verdad tenemos que verlo así. Dios ha hecho algo en nuestras vidas en el pasado, que nos dejó impresionados, que nos ayudó para llegar a donde estamos, y nunca debemos de olvidarlos, nunca, 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 siempre atesorarlos. Y hermanos, si es la voluntad de Dios, Dios está aquí. Otra cosa que yo estuve pensando hoy en esta mañana, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Ojalá que no sea un pecado pensar, porque parece que ya estamos pensando como que si es un pecado. Todos pensamos. Para eso nos dio el Señor un cerebro, yo creo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pues estaba yo pensando, Dios es soberano y Dios está en todo lugar. Nos da lugar a nosotros de adorarlo en cualquier momento, cualquier lugar, donde sea. Siempre y cuando lo estemos adorando en cualquier lugar. Cuando respiramos, lo que respiramos nos da lugar para darle gracias al Señor. Mira, a veces nosotros tenemos que hacernos a un lado, ¿verdad? De todo el ruido que hay en el mundo, de todo el ruido, de todas las fiestas, de todas las cosas, los problemas y las dificultades, algo que el mundo ya no ha hecho. El mundo está muy ocupado, el mundo está trabajando demasiado, pero nuestros hijos, ¿qué está pasando? Nuestras familias, ¿qué está pasando? Muchos piensan que ya están en la tierra prometida porque vinieron de sus países aquí. Y piensan que ya es todo. Y nos ocupamos tanto en los trabajos y nos olvidamos de Dios y nos olvidamos de un tiempo meditar en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En las cosas más sencillas, amados, no es tanto en el dinero, ni en la fama, ni en los carros, ni en la casa, en lo más sencillo. Salga para afuera si usted tiene un jardín en su casa y vea la belleza y la creación de Dios. Ahí va a ver la gloria de Dios y usted lo que lo va a llevar es a levantar sus manos. Cuando usted ve el césped que está verde, lleno de vida, usted va a ver la gloria de Dios. No que Dios está en ese césped, pero esa es la creación de Dios.
y podemos ver la gloria de Dios. Cuando vemos los árboles, el viento, cuando vamos a la playa, vemos el mar, vemos el océano, respiramos el oxígeno, todo eso nos lleva a adorar al Señor y decir, Señor, yo te amo, Señor, yo te amo, Señor, porque nos ha mostrado su grandeza, bendito sea el Señor. Y todo esto nos lleva a nosotros, como dijo Pablo, todo fue creado para mostrarnos de que hay un Dios, llevarnos a creer. Con esto vamos a concluir hoy en esta mañana. Manifestó su gloria el Señor. No fue tanto de darles vino embriagante, sino que fue más que todo para demostrarles su gloria. Es lo que la Biblia nos enseña. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar y vamos a adorar al Señor. Vamos a ponernos en pie. Padre, gracias te damos en esta mañana preciosa, porque nos has concedido, Señor, poder reflejar en lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Cuando leemos las Escrituras y nos damos cuenta, Señor, de todo lo que tú has hecho, Señor, nos maravillamos, nos quedamos en una maravilla. Gracias por, Señor, estar aquí con nosotros. Gracias porque estás aquí en nuestros medios. Gracias que, Señor, si sentimos o no sentimos tu presencia, tú estás aquí, Señor. Gracias por el oxígeno que podemos respirar, el sol que brilla. Gracias por el cielo azul que nos has dado para contemplarlo. Señor, hay un adversario que nos espera, Señor, y quiere destruir nuestras vidas. Quiere quitarnos de la paz y quiere inquietarnos, quiere destruir la paz que tú nos has dado, Señor. Te pido en esta mañana que podamos todos reflejar en la paz que nos has dado, la salvación que nos has dado, los señales que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, en todo lo que tú has hecho, Señor, nos has demostrado hoy en este capítulo, Señor, 2. En este capítulo 2 nos has mostrado tu grandeza, Señor, y te adoramos y te bendecimos en esta mañana, los que estamos aquí hoy, Señor. Te pido que tu bendición siga con nosotros hoy en este día, que podamos seguir adorándote, Señor, aunque nos hemos reunido hoy para adorarte, hemos venido hoy para amarte, sentimos un calor de amor para ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres el que nos has llamado, tú nos has escogido, Señor, de las tinieblas y nos has traído a tu maravillosa luz. Tú nos has dado tu Santo Espíritu también, Señor, para que podamos ser, Señor, tus hijos. Señor, gracias te damos que ahora nuestro corazón es una morada para el Padre y para el Hijo, también para el Espíritu Santo. Gracias te damos, te pido que tú nos guardes, Señor, siempre, y que nos ayudes a seguir adelante siempre, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro único Salvador. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén.